lo dijo como una realidad. Cuando hay dos o tres, suficiente. Dos o tres que estén conectados hacia el Señor, allí está el Señor. Y eso no es un consuelo para cuando no llegan los hermanos, que es lo que a veces se dice en las reuniones. No es un consuelo, es una realidad. Basta que haya dos hermanos en unión para estar conectados con el Señor. Eso es suficiente para que el Señor comprometa su presencia en medio nuestro. ¿Ah? Así es que avanzo entonces, hermanos. ¿Comenzamos? Sí, hermano. ¿Sí? En nombre del Señor. Amén. En nombre Iniciemos. del Señor. Hagamos una oración, ¿les parece? Una oración. Amén. 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 Padre, encomendamos este momento a la edificación de tu iglesia, a lo que tú tengas programado en tu propósito eterno, en este momento, en este tiempo, en estas dificultades mundiales y de cada local, de cada localidad. Señor, que esta unión que tenemos en espíritu sea provechosa, Señor, para tus propósitos, para la edificación y para el enriquecimiento de tu obra y tu reino en medio nuestro. Nos consagramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Como les contaba, yo tengo 5 hijos. Una multitud. Y usted sabe el trabajo que eso significa. Felizmente, los hijos han ido creciendo para ir conociendo al Señor, para estar en los caminos del Señor. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 10, hay un verso, uno de los tantos versículos de la Biblia que están relacionados con esto que hoy quiero comentarles. Jueces capítulo 2, versículo 10. El contexto es que ya el pueblo de Israel sale, ¿cierto?, a la tierra prometida, dirigidos por Josué, e inician ese proceso de tomar la posesión de la tierra, y Josué ya está concluyendo su misión y se despide, muere, y hay allí un versículo bien especial que da para meditarlo, especialmente los que tenemos hijos, los que tenemos familia. Dice el versículo 10 de Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Noten qué interesante este verso. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. El versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Tomen atención de eso. Y el versículo 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Y entonces muere, en el versículo 8, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timán Será y en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Y entonces introduce el versículo 10 como una conclusión importante que tenemos que destacar. ¿Cuál es el acontecimiento importante de lo que ocurre aquí en este verso?
es que después de la generación que entró a poseer la tierra que Dios había prometido, que en otras palabras es Cristo, según las Escrituras, y una vez que la generación poseyó y cada uno se fue a su heredad, como dice el versículo 6, capítulo 2, versículo 6, luego de ello, en el versículo 10, cuando muere esa generación, viene una segunda generación de la cual se dice que no conocía al Señor. Quisiera que tomen atención en la palabra conocer. Conocer. No conocía al Señor. Eso es algo muy interesante que yo quisiera hacer notar hoy día para que lo meditemos. ¿Será que los hijos de estos hermanos, vamos a decirlo de esta manera, será que los hijos de estos hermanos no escucharon nunca las obras que hizo el Señor con ellos? ¿Será que no escucharon ni conocieron las conversaciones de sus padres? ¿Será que no participaron de los rituales? ¿Será que no estuvieron en comunión en algún momento en reuniones alrededor del tabernáculo o de los rituales o de las fiestas que Israel solía celebrar? ¿Será que no participaron? ¿Será que no tuvieron ninguna vinculación con la fe religiosa del pueblo de Israel, esta segunda generación? Yo pienso que no. Yo pienso que si esos hijos sabían del Señor, sabían todos los rituales, supieron de las conversaciones de sus padres respecto de la fe, supieron de las obras que Dios había hecho y supieron de toda la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel desde Egipto y los introdujo a la tierra. Pero la palabra conocimiento allí para nosotros es un poco un elemento de distracción. Nosotros a veces no entendemos bien la palabra conocer y creemos que conocer es simplemente tomar, como adquirir mentalmente eh, algo que está afuera de nuestros ojos o de nuestro medio ambiente y recibirlo e incorporarlo en la mente y registrarlo. Creemos a veces que conocer es eso, pero el conocimiento bíblico, la palabra conocer o el conocimiento que las Escrituras nos quiere enseñar, es un conocimiento mucho más completo, más acabado, que va mucho más allá del conocer que nosotros tenemos o entendemos. Nosotros, por cultura, la cultura occidental en general, ha recibido mucho de la cultura griega y también mucho de la cultura judeo-cristiana. Por lo tanto, es importante que podamos revisar un poco qué entendían los griegos por conocimiento y qué entendían los judíos por conocimiento. Por ejemplo, los griegos separaron el conocimiento, el logos de Dios, separaron las ideas de los sentimientos, de la afectividad y de la experiencia. Es como que desglosaron, dividieron el conocer la realidad de muchas maneras. De hecho, los griegos tienen muchas palabras para asignarla a una sola palabra que nosotros tenemos en español. Nosotros en español ponemos conocimiento, pero los griegos tienen muchas palabras para describir lo que nosotros entendemos como conocimiento. Y los judíos son mucho más prácticos, más pragmáticos, unifican más el entendimiento y para una palabra tienen muchas aplicaciones. Entonces, lo que los judíos tienen para una palabra que se entiende para muchas y se puede aplicar para muchas situaciones, los griegos tienen muchas palabras
para explicar una sola cosa. Así que nosotros que estamos en el castellano y que estamos un poco aquí al medio, es muy necesario y es muy y fundamental que revisemos un poco esto. La palabra conocimiento. Eso es lo que hoy día quisiera que podamos entender a grosso modo para que podamos aplicarla a nuestra realidad en el conocer al Señor. ¿Por qué es tan importante conocerlo? Conocer y saber respecto de qué se entiende por conocer según las Escrituras, porque nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, tenemos el deber del Espíritu Santo de ir conociendo al Señor cada vez más. El Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan para adentrarnos un poco a entender y a explicar lo que hoy día quiero conversar con los hermanos y traspasarles. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 11 hacia adelante, tenemos la experiencia de María Magdalena con el Señor Jesucristo resucitado. El Señor resucita en el capítulo 20, se registran los primeros versículos. Había cierta incredulidad todavía de los discípulos respecto de la resurrección del Señor. Y en el versículo 11 comienza a revelarse, a mostrarse el Señor a cada uno de sus discípulos, o a algunos de sus discípulos, más bien dicho. Y el primer encuentro que tiene el Señor ya resucitado, lo tiene con María Magdalena. María Magdalena fue una mujer que acompañó al Señor por tal vez más de los 3 años y medio que el Señor estuvo conviviendo con sus discípulos. María Magdalena era una de las mujeres que participaba de la comitiva que servía al Señor. Había un grupo de mujeres que servían al Señor y a los discípulos, seguramente en las actividades propias de las actividades que muy bien hacen las mujeres, la parte femenina, que es la alimentación, el cuidado de la familia, las atenciones, el cuidado del hogar, que son aspectos que la familia lo hacen, que las mujeres lo hacen en forma inherente y que lo hacen extremadamente bien. Y seguramente ellas servían al Señor en esto. Y María Magdalena acompañó al Señor por mucho tiempo, por lo tanto conocía muy bien al Señor. Seguramente conocía sus preferencias, conocía sus gustos de comida, conocía sus ritmos biológicos, sabía cuándo a lo mejor durante el día el Señor necesitaba una sopa caliente o tomar algún refresco o si bebía mucha agua o no. Todas estas peculiaridades particulares del organismo de cada persona. María Magdalena seguramente lo conocía al Señor y estuvo muy cerca de él. Sin embargo, ocurre algo muy especial cuando María se encuentra con el Señor y quisiera que lo notemos. El versículo 14 del capítulo 20 de Juan dice, cuando había dicho esto, vamos a leer el versículo 11 mejor para tener todo el contexto. Pero María, versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, a los pies del cuerpo de Jesús, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, dice el relato de Juan. Juan está relatando esto. Y vio a Jesús, María Magdalena, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Noten este detalle.
mas no sabía que era Jesús, pero vio al Señor. Entonces la pregunta es, ¿María conocía al Señor o no le conocía? Yo pienso que le conocía. Conocía sus preferencias, sus gustos y convivió con el Señor mucho tiempo junto con los demás discípulos. Pero dice que ella lo vio, mas no sabía, no le reconoció. Entonces, el versículo 15. Jesús dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Entonces Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Allí se da un encuentro, se da una situación muy extraña, donde María, pese a haber conocido al Señor mucho tiempo, no lo reconoció cuando estuvo con él. Solo lo reconoció cuando el Señor le dijo su nombre. Noten el capítulo 21, el versículo 4. Está el Señor ahora con muchos de sus discípulos. Está Simón, versículo 2, está Simón, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo. Se fueron todos a pescar, volvieron a sus antiguos oficios, a la pesca. El Señor se presenta en la playa y presentándose en la playa, en algún momento se contacta con ellos desde la playa, estando ellos en el mar. Entonces el versículo 4 dice, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Esto es seguramente un diálogo a gritos, porque estaban ellos a algunos metros de la playa y el Señor estaba en la arena. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, en tono de sospecha, es el Señor. Entonces Pedro, cuando oyó esto, se ciñó la ropa y se fue nadando seguramente y se echó a la mar y se fue nadando para ir a la playa al encuentro del Señor. Entonces cuando estuvo el Señor con ellos, el versículo 9, al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y el Señor les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. El versículo 12, tomen atención. Y les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Aquí hay otra instancia extraña. Ellos conocían al Señor y lo conocieron íntimamente, muy cerca del Señor. Sin embargo, cuando estuvieron con Él, con el Señor resucitado, ocurrió un fenómeno que no tenían seguridad si efectivamente era el Señor, aun cuando internamente sabían que era el Señor. Lucas, que es otro discípulo del Señor, registra otro pasaje similar. Lucas, en el capítulo 24, se da la misma instancia. Está dos discípulos que van camino de Emaús, la misma historia, van hablando entre ellos los acontecimientos que suceden, aparece el Señor Jesucristo, va caminando con ellos, se incorpora a la conversación, y en esa conversación ellos no conocen al Señor. Dice el versículo 16 del capítulo 24 de Lucas, mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, no podían ver, estaban empañados para conocerle, para que no le conociesen. Cuando uno lee el texto griego,
uno se da cuenta que las personas estaban como veladas, no podían ver y conocer al Señor. Y en esa conversación, el Señor comienza a hablarle de las Escrituras y enseñarles desde Moisés, como dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a una aldea donde iban, y entonces el Señor hizo como que iba a otro lugar más lejos. Mas ellos le dijeron, le obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros porque ya es tarde. Y el día ya ha declinado, entra pues. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó del pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando vemos esto, hermanas, hermanos, nos damos cuenta que para tener un conocimiento del Señor se requiere una condición adicional. Se requiere de un conocimiento más completo y más acabado. Se requiere una profundización, algo especial, algo adicional al conocimiento mental que nosotros tenemos de la realidad, como quien conoce a un hermano, como quien conoce a un familiar, como quien conoce una cosa de la naturaleza, como quien conoce un libro. Lamentablemente, lamentablemente tenemos tanta información acerca de Jesús. Conocemos tantas cosas respecto del Señor, pero tenemos que ponerle un apellido a ese conocimiento. Ese conocimiento que nosotros tenemos de Jesús es un conocimiento mental. Conocemos mentalmente o intelectualmente o racionalmente muchas cosas del Señor. Mucho del Señor, mucho de lo que Él dijo, mucho de lo que Él enseñó. Conocemos mentalmente, racionalmente muchas cosas de la Biblia, pero ese conocimiento no es suficiente para sostener una realidad espiritual que permanezca en el tiempo. Esa fue la tragedia que acabamos de leer en el libro de Jueces. Cuando murió una primera generación, se levantó una segunda generación de hijos, de hijas, que tenía un conocimiento racional y mental de Jehová, del Señor, pero ese conocimiento no es suficiente para sostener una vida, una realidad espiritual estable, permanente, que se prolongue en el tiempo. Porque el conocimiento mental no es capaz de sostener, no es capaz de mantener, no es capaz de mantener la vida cristiana, no es capaz de superar el pecado. El conocimiento racional no es capaz de vencer a Satanás, no es capaz de vencer el pecado ni de vencer la realidad mundanal. No es suficiente. El conocimiento racional es el inicio, es la puerta de entrada de un conocimiento mucho más profundo al cual el Señor nos llama, que es el conocimiento bíblico, que es un conocimiento de una realidad mucho más profunda de las esferas de la vida cristiana y cuyo conocimiento es capaz de sostenernos en las adversidades de la vida. Es un conocimiento más completo y acabado, y es ese el conocimiento bíblico. Toda vez que la Biblia nos habla de conocer al Señor, se refiere a este conocimiento, que es un conocimiento más completo, que es un conocimiento de una experiencia espiritual y mental, más desarrollado y más profundo.
Es como cuando la Escritura, para graficarlo de una manera, es como cuando la Escritura dice, conoció Adán a Eva y nació su hijo Caín, Enoc. Es como cuando la Escritura dice, María conoció o José conoció a María. ¿Qué está queriendo decir? Eso es un eufemismo para decirnos o para revelarnos, mostrarnos que allí en ese conocimiento hubo una intimidad sexual, hubo un acercamiento del cuerpo de un hombre y una mujer en una intimidad sexual que va más allá de un mero conocimiento mental. Es decir, un hombre cuando conoce a una mujer, cuando conoce la intimidad sexual de una mujer, no solamente la conoce mentalmente en la amistad, no solamente la conoce emocionalmente en el noviazgo, en una esfera de mutualidad y de enriquecimiento, de nutrirse de la afectividad, sino que también la conoce físicamente. Entonces hay una unión completa de espíritu, de alma y de cuerpo. Entonces ustedes se dan cuenta que lo que la Biblia nos quiere mostrar es que el conocimiento que se ha desarrollado en esa pareja es un conocimiento acabado, es un conocimiento que robustecido por la experiencia de lo que significa la sexualidad y la intimidad en el matrimonio. Entonces, toda vez que la Biblia nos habla de este conocimiento, es un conocimiento maravilloso, maravilloso al cual el Señor nos llama a profundizar. Fíjense cómo lo dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, lo dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál conocimiento? ¿El mental? No. Un conocimiento más profundo. ¿En qué sabemos que realmente se le conoce al Señor? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Se dan cuenta que Juan nos quiere decir, o sea, el que conoce al Señor, lo conoce profundamente y guarda su palabra? ¿Por qué? Porque lo conoce, porque hay algo más allá de un aspecto mental, de un aspecto racional. Hay un temor incorporado, hay una pasión incorporada, hay una experiencia que lo obliga a cuidarse del pecado, a velar en santidad delante del Señor. Hay algo que lo impulsa en amor a seguir al Señor, que es más que un conocimiento mental. Fíjense el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Básico. Si alguien dice conocer a Dios y no le ama, la verdad que no le conoció. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que le conoce y tocó a Dios, se impregnó de su amor, se impregna de su amor. ¿Por qué? Porque le conoce, hay una experiencia, una realidad profunda, acabada. El amor de Dios me toca y como el amor de Dios me toca, nace el amor de Dios para los demás, porque Dios es amor. Qué maravilloso.
Fíjense en Juan, volvamos a Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. El mismo Juan lo va desarrollando de esta manera. Juan capítulo 17, versículo 3. Fíjense. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten qué maravilloso es esto, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Quiénes han recibido la vida eterna? No entendamos la vida eterna como la vida, la prolongación de esta vida para hacia el futuro. No, entendamos la vida eterna como aquella vida que estaba escondida en el Padre, que estaba escondida ya en la eternidad. Una calidad de vida que es distinta a la vida que yo poseo, que es distinta a la vida de los animales, a la vida de los vegetales, que es distinta a la vida de los ángeles, que es la vida de Dios, la vida eterna. ¿Quién conoce la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan, o sea, que te toquen a ti, Dios. ¿Quién recibe la vida eterna? El que te toca a ti, el que tiene una experiencia contigo, el que toca a Cristo, toca la vida eterna y tiene la realidad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que conocer al Señor, que conocer el Evangelio, no es simplemente en la esfera de la mente, de la racionalidad, de ir y del aprender y del estudiar lecciones, sino que es mucho más elevado, es un conocimiento más profundo y más acabado, que comienza con una incorporación racional, porque la razón participa en ello, no hay que despreciarla. La razón participa, la razón, el intelecto toma, aprende, es el primer eslabón de una cadena más profunda que va más allá. Luego, después de esa incorporación racional, se incorpora un conocimiento más pleno, más acabado, más profundo, al cual Pablo anhela conocer. Fíjense cómo lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, y que es el llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios. Filipenses capítulo 3. Dice el capítulo 3 de Filipenses, versículo 7. Consideren estas palabras como unas palabras para todos los cristianos, para todos nosotros los creyentes. Consideremos estas palabras de Pablo como también una experiencia para todos los que hemos creído en el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas, fíjense, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Por favor, tomen atención en esto. Tengo todas las cosas por basura, toda la reputación de Pablo, toda su erudición, toda su formación, todos los haberes que tenía Pablo, que eran muchísimos y que nos superan a cada uno de nosotros. Él dice, yo lo tengo por basura para conocer, por la
excelencia del conocimiento de Cristo. Una pregunta, ¿acaso Pablo no conocía al Señor? Sí le conocía, sí le conocía. Dice, entonces, ¿y por qué dice en el versículo 10, a fin de conocerle? ¿Por qué? Porque el conocimiento del Señor, el conocer al Señor, es un conocimiento sumamente profundo. Es un conocer día a día. Es un ir todos los días profundizando en una experiencia rica, plena, abundante, llena, que va más allá del conocimiento inicial y el conocimiento mental. Lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, amadas hermanas y hermanos, toda nuestra experiencia cristiana, en el caso personal que lleva más de 35 años de conocer al Señor, no es más que una pequeña y una milésima parte, es una raspadura muy pequeñita de lo que es el conocimiento del Señor. No es más que una partícula ínfima de todo el conocimiento que adquiriremos de Cristo en la eternidad. Tendremos toda la eternidad, déjeme decirlo con mucha vehemencia, tendremos toda la eternidad para conocer al Señor y aún así no terminaremos de conocerle. Así que el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros es a profundizar, es avanzar, en no quedarnos pasivos en el conocimiento del Señor, como algunos que ya llevan varios años en Cristo y se detienen diciendo ya no hay nada más que conocer, parece que ya se conoció todo. No, recién está iniciándose en los balbuceos, en las vocales de un conocimiento que es mucho más pleno, rico y abundante de conocer al Señor. Bendito es el Señor Jesucristo. Fíjense cómo lo dice en Mateo capítulo 7. Y con esto ya quiero ir concluyendo para no tomar más del tiempo necesario. Mateo capítulo 7. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, de Mateo capítulo 5, 6 y 7, da un sermón, una enseñanza. Este se conoce como el Sermón del Monte. Es una enseñanza que el Señor da donde presenta los principios, los fundamentos, la constitución de lo que luego serían las leyes del reino, el gobierno del reino de los cielos. Terminando su sermón, concluyendo, trayendo todo como a la última parte y tal vez la más importante en términos de amarrar, de hacer un cierre efectivo, el Señor cierra este capítulo poniendo un ejemplo. Y el ejemplo que pone está en el versículo 24. Mateo capítulo 17, versículo 24, el Señor cierra con un ejemplo diciéndolo así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, tomen atención por favor, el que toma estas palabras y las hace, o sea, las lleva a una experiencia, a una realidad, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que toma las palabras y no las hace, o sea, que tiene un conocimiento puramente mental, que escuchó, las entendió y las tiene en su cabeza, pero no las lleva a la práctica y no las hace como una experiencia real, le voy a comparar a un hombre imprudente que edificó sobre la arena. El que las hace, el que tiene una experiencia, un conocimiento bíblico, entonces le voy a edificar a uno que edificó sobre la roca. Cuando vino la lluvia, los ríos y los vientos y golpearon contra esa casa, ¿qué ocurre? No cayó. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es un conocimiento efectivo, verdadero, profundo. Una casa fundada sobre la roca. ¿Se da cuenta qué tipo de conocimiento es el que tenemos? ¿Es el conocimiento al cual el Señor nos ha llamado?
Los versículos anteriores a eso, en el versículo 21, capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice, ojo, tomen atención de esto por favor, hermanos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿cuál? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquí de nuevo hace la división. No todo el que dice, Señor, Señor, o sea, el que tiene un conocimiento de la cabeza, racional, sino ¿quién? El que la hace, el que tiene un temor incorporado, una experiencia, una devoción, una profundidad interior, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo va a concluir la escena? Dice. El Señor Jesucristo se va a la escena futura, Él mismo dice, la escena futura cuando concluya toda la realidad humana, el universo y toda la existencia. Dice, muchos me dirán en aquel día, a mí me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, estas son experiencias increíbles, pero no garantizan conocer al Señor. O sea, se puede profetizar, se puede echar fuera demonios, se puede hacer milagros, cosas, dones, manifestaciones, sin conocer profundamente al Señor. Esto es muy grave, hermanos. Esto es sumamente grave. Esto es una radiografía, una descripción de la realidad evangélica, de la realidad que nos rodea. Iglesias atestadas de gentes, de dones, de espuma, y muchas iglesias, realidades con dones, con manifestaciones, pero sin conocimiento del Señor. Esto es sumamente grave y peligroso. Entonces les declararé, versículo 23, entonces les declararé, nunca, tomen atención a esto, por favor, hermanas, hermanos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, yo no tuve, dice, parafraseando las palabras del Señor, yo no tuve una intimidad con ustedes. No tuve una experiencia con ustedes. Ustedes hicieron cosas en el nombre mío, pero yo no tuve, nunca les conocí, no te conozco. ¿Quién eres? No tengo intimidad contigo. Es como que el esposo, es como que el esposo, es como que el hombre con la mujer le diga, no, yo no te conozco, no tengo intimidad, nunca me vinculé contigo, no sé quién eres. Qué cosa más increíble. Qué tragedia y qué episodio más triste que el Señor llegue a decirle a alguien, nunca te conocí. El llamado de este día, de esta mañana y de esta convocación en el nombre del Señor es a tener una experiencia mayor con el Señor. Este conocimiento, hermanas, hermanos, a los que tienen familias, a los que están educando hijos e hijas, este es el conocimiento que los hijos ven en los padres y que se traspasa. Este es el conocimiento que los hijos continúan en la fe. No el conocimiento de los versículos, de memorizar los versículos bíblicos, no el conocimiento de memorizar lecciones, es el conocimiento que los hijos ven en la vida familiar. Es el conocimiento que tus hijos ven en tu vida. Es el conocimiento que los hijos aprecian en el corazón de sus padres. Y cuando los hijos ven que el conocimiento que sus padres tienen es una realidad, es una verdad, es una experiencia profunda y real, esos hijos quedan impactados, se les traspasa la fe y continúan desarrollando la verdad en Cristo Jesús de generación en generación, como dicen las Escrituras.
Empeñate, amada hermana, amado hermano, padre de familia, en traspasar la experiencia cristiana, no en traspasar un conocimiento, no un sermón a los hijos, no un regaño, no una reprensión, no un versículo bíblico. Empeñate en traspasar la realidad de Cristo. Empeñate en traspasar a Cristo en verdad, porque ese conocimiento de verdad va a calar y va a profundizar la vida de tus hijos y serán enriquecidos y serán guardados por la fe hasta que Cristo venga. Bendito sea el Señor Jesús. Así sea el Señor. El Señor les bendiga, mis amadas hermanos, mis amadas hermanas y hermanos. En los momentos de aflicción, el Señor está con nosotros y este conocimiento de Cristo, que es una realidad completa, perfecta, profunda, va a sustentarnos en el momento de la prueba, porque así lo prometió el Señor y porque el Señor es una realidad. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te agradecemos este encuentro que hemos tenido como iglesia de Jesucristo, la iglesia que está sobre todo nombre, sobre toda autoridad y potestad, sobre toda instancia de gobierno. Somos tu iglesia y como iglesia nos ligamos a ti y adquirimos este conocimiento que nos sostiene, que nos guarda, que nos prevalece, que nos provee, un conocimiento que hace milagros, un conocimiento que abre puertas, que cierra puertas, un conocimiento que nos cuida, porque es el conocimiento del Hijo de Dios y de la vida eterna prometida allá desde el principio. Que este conocimiento ampare a mis hermanos, los cuide, los guarde y los sostenga todo este tiempo, sostenga a sus hijos y a sus hijas, saque de ellos cualquier otro tipo de conocimiento y prevalezca tu iglesia allí donde quiera que estén. En el nombre de Jesús y para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Amén, así sea. Bendito el Señor, queridos hermanos, les bendigo en el Señor con abrazos desde acá, desde Chile, con afecto y de parte de todos sus hermanos que les queremos y que oramos por ustedes. Amén.